Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todas en el nombre poderoso de Jesús. Muy feliz, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo, ¿verdad? Esta enseñanza tan importante como les dije la otra vez y la otra vez y la otra vez. Es un tema bastante complejo, ciertamente. A veces se puede complicar en el sentido de, ¿verdad? Que habla cosas bien íntimas, bien profundas, pero que es muy importante hablarlo, conocerlo, y yo diría más que hay veces que hasta nos identificamos. Han sucedido cosas en nuestra vida, en nuestros familiares, en personas cercanas que nosotros no entendíamos por qué está pasando esto y luego de haber escuchado diferentes tipos de transferencias espirituales nos podemos dar cuenta de que, mira, quizás, yo me acuerdo que el lunes pasado algunas me decían, quizás esto fue lo que pasó en esta situación, quizás esto fue lo que le pasó a fulano, sutano, aquel, al otro. Identificamos sucesos que han ocurrido en nuestra vida o en alguno de los nuestros con relación a este tema. Eh, Ciertamente, como les había mencionado, para aquellas que no me conocen o nunca habían estado en este Zoom, soy la pastora Denise Román, puertorriqueña residiendo en República Dominicana hasta que así el Señor lo diga. Yo le pregunto a cada rato, pero bueno, él sabrá hasta cuándo vamos a estar por acá y la voluntad de Él es perfecta. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las contaminaciones espirituales y ciertamente también tocamos algunos puntos sobre este capítulo 5 de espíritus sexuales. Me acuerdo que yo hablé acerca y mencioné acerca de los espíritus incubos y sucubos y la hermana Gonzala ahí alzó la mano rapidito y nos dio una definición, pero quiero, ¿verdad? Recordarles esa definición de lo que es el espíritu incubo y el sucubo. El espíritu incubo es el espíritu que viene sobre la mujer, que es dentro, y el espíritu socubo es el espíritu que viene sobre el hombre, o sea, sobre él. Una de las puntos importantes, quiero resaltar una palabra que está en Levíticos capítulo 15, versículo 2, y lo leo en el nombre poderoso de Jesús. Saludo a las hermanas que continúan entrando, ¿verdad? Hablad a los hijos de Israel y decidle, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Uno de los objetivos, ¿verdad?, primordiales de este espíritu es provocar, ¿verdad?, inmundicia. Y el enemigo conoce las leyes espirituales mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Y por esta causa, los espíritus visitan a hombres y a mujeres para que se provoque ese flujo ¿verdad? En tanto en el hombre como en la mujer, no importa si está despierto o si está dormido. Habíamos comentado acerca también de los sueños, como le llaman en muchos lugares, sueños mojados. Pero este tipo de espíritu lo que provoca es que haya ese tipo de contaminación, ese tipo de suceso, ¿verdad? De inmundicia, porque sabemos, ¿verdad? Que este flujo que sale debe de ser en el momento, ¿verdad? Del acto sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, hay cosas de las que nadie habla, pero mientras no se habla, habrá oscuridad en esa área de nuestra vida, dice el libro. Así que es bien importante que nosotros podamos ser entendidas, ¿verdad? Ser abiertas a este tema con mucha madurez, con mucho respeto, ¿verdad? Para poder entender muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia. Una de las, ¿verdad? De los testimonios, el libro relata muchísimos testimonios, pero uno de los que me impactó muchísimo, quiero compartirlos con ustedes. Y antes de eso dice, darle derecho a un espíritu inmundo, aunque sea por ignorancia, es volverlo dueño de un territorio de tu ser. Cuando nosotros le damos ese derecho, esa autoridad a un espíritu inmundo, ¿verdad? Aun si nosotros conocerlo, este espíritu toma ese derecho y se hace dueño de ese cuerpo que ha tomado. Y yo quiero compartir con ustedes uno de estos tantos testimonios que fue muy sorprendente para mí. Dice, en una visita,
¿verdad?, que hizo la autora, sucedió algo muy sorprendente y era que un joven de veintitantos años comenzó a manifestarse de una forma totalmente, ¿verdad?, extraña para esta factora. Ella nunca había visto ese tipo de manifestaciones. Y el joven cuenta que cuando él tenía 15 años, su padre le dijo que a las 12 de la noche, el día que iba a cumplir sus 15 años, que a las 12 de la noche iba a recibir un regalo de cumpleaños. Su propio padre le está diciendo esto. Entonces, que le tocarían a la puerta de su habitación y que le dijera, pasa. Es como decir, paz, le dijo, dile que pase, o sea, le dio acceso, ¿verdad? Le dio ese control. Y te doy permiso. Igual, pasa, te doy permiso. Bien, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué sucede? Que este adolescente de apenas 15 años, totalmente ignorante, algo que le está diciendo su padre, y si es su padre, tú vas a decir, bueno, pues mi padre no va a querer nada malo para conmigo, ¿verdad? Entonces dice que no sabía de qué se trataba, pero al llegar la noche, tal como su padre le dijo, le tocaron la puerta de su cuarto, de su habitación, y le dio el permiso correspondiente, y entró una mujer. Una mujer, ¿verdad? Una mujer que era hermosa, dice el libro que tenía el cabello rojo, largo, rizo. Era una mujer muy hermosa, como me dice, ¿verdad? Como relata. Y dice que entró desnuda. Y aquella noche, ese jovencito de 15 años aparentemente perdió su virginidad, pero la perdió con un espíritu. ¿Ok? Miren cuán complejo y cuán real se pudiera dar este tipo de suceso. Él creía que era una mujer y a la noche siguiente se repitió la historia y desde esa noche en adelante, noche tras noche, esta mujer tenía este mismo comportamiento, iba y lo visitaba y al principio para él era, olvídese, imagínese usted, un muchachito de 15 años experimentando estas cosas, para él era algo emocionante, era algo bueno, él lo disfrutaba, relata, pero ciertamente se llegó a sentir que ya no quería seguir con esto, pero ¿qué pasa? Que él le dio sin conocimiento permiso, acceso, le dio la autorización para que ese espíritu pudiera entrar. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de que pasara este tiempo, ¿verdad? Pasara mucho tiempo, aunque ya él no quería, y él se lo decía a ese espíritu lo que le decía era, me diste derecho, me dejaste entrar. Y esta situación caótica comenzó durante muchísimos años, ¿verdad? Hasta que él por fin pudo, ¿verdad? A través de una liberación espiritual, pudo ser libre de esto. Ahora, también me dice el libro que su padre, si no me equivoco, no lo veo aquí así de momento, pero si no me equivoco, su padre se ahorcó, se murió luego de haber hecho esa transferencia con su hijo, con su propio hijo. Así que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros desconocemos estos temas, nos exponemos a que por desconocimiento, vaya la redundancia, le demos derecho a espíritus inmundos que durante mucho tiempo puedan estar habitando en nosotros. Nunca confiemos en nosotros mismos y mucho menos al creer, porque donde no creemos fuerte, allí abrí, perdón, nunca confíes en ti mismo y mucho menos al crecer, porque donde nos creemos fuerte, allí habrán debilidad y peligro. En mi carácter, ¿verdad?, personal, en el tiempo que llevo de pastoreo, he visto cómo muchas veces los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad? Se sienten que están muy fortalecidos espiritualmente, pero sin embargo no se dan cuenta que hay espíritus de esta índole que vienen a sonsacarlos, que vienen a provocarlos, que vienen a sacarlos, ¿verdad?, de la comunión que tienen con el Señor. Y uno como adulto que sabe lo que está sucediendo, uno le advierte, uno le dice, mira, no te expongas, con el enemigo no se juega, no dejes puertas abiertas, pero piensan que su
estado espiritual está suficientemente sólido para que estas cosas no sucedan y ciertamente suceden. Entonces, una de las cosas que me dice el libro es que cuando reacciona, la persona dice, pero yo no sé cómo sucedió. Yo no me explico cómo yo caí ahí. Y es porque a veces nos creemos que estamos muy fortalecidos espiritualmente y viene este espíritu que es fuerte y nos sacude y no tenemos manera de poder salir de ahí. Otra de las cosas que menciona el libro es que lo que toleras hoy se convertirá en la sombra de tu siguiente generación. Eso lo habíamos mencionado anteriormente. Algo que nosotros le demos espacio hoy, algo que nosotros pensamos que es poco, que no le demos la importancia. Tenemos que pensar que ese espíritu de contaminación, ese espíritu inmundo, también puede pasar, se puede transferir de generación en generación. Lo que toleramos hoy, mañana será obligatorio. Este joven, esta explicación, ¿verdad? Este testimonio que acabamos de escuchar ahora, al principio fue bueno, después tolerante, después ya era obligatorio y se hizo necesario una liberación espiritual en su vida para que ya esto no pudiera ser parte de su diario vivir. Tenemos, la página 67, tenemos la gran responsabilidad, como Dios se la dio a David, de renunciar a la vana manera que hemos aprendido de nuestros padres, no culpándolos a ellos. Hay veces que nos justificamos de que lo que estamos viviendo ahora fue a causa de nuestros padres, que fue generacional, y como un servidor de Cristo, como mujeres del Señor que somos, inteligentemente, sabiamente hablando, nosotros tenemos que hacernos responsables de que nada de esas transferencias generacionales continúen hacia adelante, sabiendo aún que vengan de nuestros padres, no echándole la culpa a ellos, porque quizás ellos también vivieron lo mismo que están pasando y este desconocimiento, decía la pastora al principio, que este tema se convierte en un tabú muchas veces, no se habla, ¿verdad? A los líderes, a los miembros de la iglesia, no se hablan de estos temas que no se pueden reconocer en nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de renunciar a esa vana manera que pudimos haber heredado de nuestros padres sin culparlos a ellos, ya que también quizás probable que ellos fueron víctimas, igual que nosotros, igual sus padres pudieron haber sido víctimas. Recordemos, ¿verdad?, que muchos de estos espíritus vienen de esa manera, vienen de manera generacional. Ahora, les había mencionado que íbamos a estar tocando puntos específicos, ¿verdad? De ciertos espíritus que vienen de este tipo de, ¿verdad? De transferencias a nivel espiritual. El primero que vamos a estar hablando es del espíritu de la lujuria. Un momentito aquí rapidito, en lo que yo abro aquí mis anotaciones. Lujuria. Quiero que ustedes, ¿verdad? Casi siempre se habla de que una de las cosas que destruyen los matrimonios es la economía. Es lo que siempre se habla. Pero realmente hay dos factores que pueden destruir un matrimonio. No solamente la economía, sino también los temas sexuales, que son muy, ¿verdad? No se hablan con mucha fluidez dentro de un matrimonio. Y esto puede causar muchos problemas, la insatisfacción en este ámbito, cosas, ¿verdad?, que están sucediendo y no se dialoga. Ahora, ¿qué es la lujuria? La lujuria es un deseo sexual que deshonra al hombre o a la mujer que lo padece. Es la rienda suelta al deseo sin poner freno o control, es provocado por la falta del temor a Dios y la falta de compromiso, la falta de compromiso. Ahora, no podemos confundir lo que es un espíritu de lujuria con lo que es tener deseo por la pareja. Son dos cosas totalmente diferentes, porque en la palabra dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, versículos 4 y 5,
que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero también me dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. Así que no es lo mismo poseer un espíritu de lujuria a tú tener deseo por tu esposo o tu esposo, ¿verdad? Tener deseo por ti. Eso no lo podemos confundir. Cuando hay problemas en esta área, ¿verdad? En la parte del matrimonio, cuando hay problemas de ámbito sexual, es crucial que nosotras podamos establecer una conversación, que nosotras podamos hablarlo. ¿Para qué? Para no permitir que se abran puertas. Muchas veces no, el diablo es puerco, dice. No, el enemigo se metió. No, es que muchas veces el no tener la diligencia de hablar acerca de estos problemas sexuales en el matrimonio pueden abrir puertas que entonces luego se nos hace difícil, ¿verdad? Trabajar con ella. Una mujer con un espíritu de lujuria tiende a utilizar su mirada, sus ojos. ¿Para qué? Para seducir a los hombres. Entonces, si estos temas, por ejemplo, de insatisfacción, ¿no? Mi esposa no me atiende, mi esposa no me busca, mi esposa siempre tiene dolor de cabeza, mi esposa se embarra de Vicks toda completa como un repelente, ¿verdad? Se pone la bata más, olvídate. Entonces, ¿qué sucede? Los espíritus, habíamos hablado anteriormente, dejan huellas y el enemigo sabe lo que está sucediendo en el entorno y entonces pone ese espíritu de lujuria en una mujer y lo que hace es que con su mirada y con su seducción provocan a estos hombres que están teniendo este tipo de problema muy común, más común de lo que ustedes se imaginan, estos hombres que están teniendo este problema en sus hogares y ahí con esa puerta abierta, suceden, ¿verdad? Las cosas que no deben suceder. Y no es que, ¿verdad? Se justifique, porque no podemos justificar esta acción, pero lo que tenemos que hacer es tomar control de ella. ¿Ok? No dejar que siga pasando el tiempo y no hablemos acerca del tema. Ahora, ¿son las únicas las mujeres que tienen este espíritu de lujuria? No, también los hombres. Hay hombres lujuriosos. Mire, en estos días frente a mi casa hay un taller de hojalatería y pintura al lado también, y se pasan muchos muchachos ahí, y pasó una jovencita con su uniforme de la escuela, y yo veo a uno de los muchachos que hizo un comentario fuera del lugar. Mire, yo los reprendí ahí mismo, los regañé. Dije, ¿qué tú estás diciendo? Y por ahí para abajo le dije dos o tres. En los hombres hay un espíritu de lujuria y que por lo regular no son bien, ¿verdad? No son como que lo toman que es parte de la hombruna, vamos, que el hombre que hace ese tipo de comentarios, que hace ese tipo de cosas, es algo normal. Hombres que por lo regular no son bien atendidos, ya eso era de la primera parte, ¿verdad? Están al igual que pasa con las mujeres, hombres con un espíritu de lujuria tienden a detectar a las mujeres con necesidades. Volvemos. Al igual que el hombre siente que en su casa quizás no le están atendiendo bien, también hay mujeres, ¿verdad? Que como que se, se, se nota, ¿verdad? Que no están siendo bien atendidas en su casa, ¿verdad? Que no hay palabras de afirmación, que no hay palabras de amor, que no hay palabras bonitas, y la mujer casi siempre es por el oído, ¿verdad? Que tiende a ser seducida más que por la vista. Y entonces esos hombres que conocen estas cosas se aprovechan para entonces entrar por esa abertura, ¿verdad? Que se le ha permitido y entonces hacer de trizas corazones.
En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros antes, en otros tiempos, hay personas, yo hablaba con unos pastores ayer y hablábamos sobre qué bien las personas que son nacidas y criadas en el Evangelio, perfecto. Pero hay personas que hoy están en el Evangelio, están firmes en el Evangelio, pero tuvieron una vida pasada, ¿verdad? Entonces, en donde practicaban todas estas pasiones de la carne. ¿Y qué sucede? Que aún más tienen que estar cerca del Señor, aún más tienen que fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo no usa estrategias nuevas para sacarnos de carrera. El enemigo utiliza lo que sabe que ya nosotros vivimos y que si eso no ha sido muerto en nuestra vida, no hemos sido libertados de esa conducta, pudiera revivir en nuestra vida. Las pasiones comienzan en el pensamiento. ¿Cómo comienza ese espíritu a manifestarse? En la mente, en los recuerdos. Y eso nos lleva a quizás querer satisfacer esos pensamientos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que procurar buscar mantenernos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, acuérdese que el enemigo quizás, el enemigo quizás no, el enemigo no puede leer su mente, pero sí puede depositar pensamientos en su mente de recuerdos de cosas que sucedieron en el pasado para tratar de activar todos esos pensamientos en nuestra vida. Un ejemplo de tener el espíritu de lujuria es un hombre o una mujer que ve a alguien y automáticamente que lo ve desnudo, lo ve totalmente desnudo. El libro me habla acerca de esto, de una mujer que cuando miraba a los hombres no los miraba con ropa, tenían ropa, pero su mente hacía que los desnudara con su mente. Y eso es un espíritu de lujuria que esta mujer lo veía, lo que le veía eran sus partes privadas. ¿Ven? ¿De dónde viene esto? Pudimos haber sido, ¿verdad?, expuestos a muchas cosas. Sé de casos de niñas que con tan solo 10 años, una amiga, alguien los expuso a ver películas, ¿verdad?, de índole sexual, que eso despertó este tipo de espíritu en sus vidas. Podemos ser expuestos a películas, podemos ser expuestos a cosas indebidas, ¿verdad? Que se quedan impregnadas, se quedan marcadas en nuestra alma, en nuestro ser. Cosas que se pueden quedar dormidas en nosotros, ¿verdad? Y luego de un tiempo, por haber creo que eso lo habíamos hablado el lunes pasado, quizás usted ya eso no le hace ni fu ni fa, pero de momento comenzó a hablar con alguien del pasado y empezaron a recordar algunos temas, o quizás comenzaron a ver, vamos, a veces queremos decir, no, uno no puede ser tan legalista, vamos a una película, y a mí hasta me han relajado porque yo le doy para adelante a las partes, a las partes que tienen escenas muy, muy fuertes, y no es que uno sea un legalista, es que eso es abrir puertas, ¿verdad? Y tenemos que nosotros ser muy cuidadosos con eso. Podemos orar y pedirle a Dios que si hay algo en nosotros oculto que nos pueda afectar en nuestra relación con Él, en nuestra relación con Él primeramente, que Él sea el que nos revele. ¿Para qué? Para nosotros confesarlo. ¿Por qué? Porque la falta de confesión de ese pecado en nuestra vida, por eso es que le digo, uno, si conocemos que tenemos un espíritu de lujuria, confesárselo al Señor y pedirle al Señor que podamos ser totalmente libres. Pero si no sabemos, y es mejor para, ¿verdad? Para irnos a la segura, Señor, si hay un espíritu de lujuria en mí,
que pudiera activarse y hacer que haya un obstáculo entre tú y yo y que yo no viva en santidad en todas las áreas, muéstramelo. ¿Para qué? Para yo ponerlo delante de ti, para yo poder ser totalmente libre y que nada, ¿verdad? Nada pueda ser obstáculo en mi vida y nada se pueda levantar para que quite, ¿verdad? Para que el Señor quite su mirada de mí. Así que tenemos que tener en cuenta que la falta de confesión puede ser una manera en que este espíritu se filtre en las iglesias. Este espíritu se puede filtrar porque no conocemos que en nosotros mora ese espíritu porque aún no está manifiesto o porque está dormido. Si vamos a Oseas capítulo 4, versículo, me perdió. Oseas capítulo 4, versículo 11. Déjame buscarlo aquí directamente en la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 11. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice, para rendir cultos a otros dioses, el vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Vamos a buscarle la nueva, la Reina Valera. Fornicación, vino y mosto quita el juicio. Ya eso es de la otra parte, de la otra parte. Ya. Así que puntos importantes que debemos de saber. Estoy en la página 73. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, hemos logrado crucificar nuestra carne, dominar los deseos, y esto nos ha llevado a vivir en santidad, una vida agradable a Dios. Por eso debemos de cuidar con quién nos relacionamos. Tenemos que tener mucha cuenta de con quién nos relacionamos, quiénes son nuestras amistades y así vivir una vida agradable a Dios. En nuestra alma está la voluntad. Usémosla de la manera correcta. Todos tenemos debilidades. Ninguno de nosotras estamos exentas a las debilidades. Todas tenemos algunas dificultades. Todas tenemos, ¿verdad? Pie de barro. Ninguna diferente. La única diferencia entre uno y otro, ¿qué es el dominio propio. Tenemos que pedirle a Dios todo el tiempo que tengamos ese dominio propio para todas las cosas. Mira, hay veces que pedimos dominio propio para la dieta, dominio propio para aquello, pero también dominio propio para poder controlar todas estos temas de lo que es someter y crucificar nuestra carne. Amén. El próximo tema, que ahí fue donde me adelanté con Oseas 4:11, es la fornicación. Ahora sí vamos a Oseas capítulo 4, versículo 11, en donde dice fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. El espíritu de fornicación. El espíritu de fornicación hace que podamos perder el juicio, la noción de lo que estamos haciendo. La fornicación es la palabra griega porneia, que se refiere a prostitución, incluyendo incesto, adulterio, idolatría y muchísimas otras cosas más. También se incluye dentro de este término la inmoralidad sexual. Si nosotros vamos a la palabra primera de Corintios capítulo 6 versículo 18, dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra el propio cuerpo. Y todos nosotros sabemos, ¿verdad? Que el cuerpo es el templo
del Espíritu Santo. Y cuando nosotros practicamos la fornicación, estamos tentando, estamos lastimando, ¿verdad? Estamos yendo en contra de lo que es el lugar, la casa del Espíritu Santo de Dios. Una de las consecuencias de la fornicación es que lleva a la gente a dejar de conocer a Dios. Cuando la persona fornica, hace que haya un desprendimiento entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a habitar en lugares en donde estén en esta práctica, donde estén contaminados. Así que la consecuencia de la fornicación es una separación de usted y Dios. Ya no se va a poder adorar, ya no se va a poder alabar a Dios de la misma manera que cuando estamos en santidad. Por eso es que no solamente jóvenes, adultos, solteros, no importa la edad, no podemos abrir esa puerta para que el enemigo empuje a una relación a ser fornicarios. ¿Por qué? Porque esto va a provocar que haya una separación de usted, de la persona con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. Sigue diciendo en Primera de Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Habíamos hablado anteriormente que cuando una persona se junta con otra persona, en este caso me está hablando de ramera, esos espíritus son transferibles de un sitio a otro. Entonces usted pudiera decir que andar en santidad, cometió esa falta, entró en la fornicación con una mujer que anda por el mundo haciendo y deshaciendo. Hay una transferencia espiritual que lo va a contaminar. Entonces, ¿qué sucede? Que usted quizás caiga en ese punto y después dice, ¿cómo caí ahí? No me di cuenta qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue que yo pude? ¿Por qué? Porque cuando se unen en la sexualidad se vuelven una carne. A eso es lo que realmente se refiere la palabra con eso. Se vuelve una sola carne. Dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 19, yo conozco tu obra y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicación y a cometer cosas ¿Qué? sacrificadas a comer, perdón, cosas sacrificadas a los ídolos. Ciertamente este espíritu, un espíritu de Jezabel, es un espíritu que se filtra muchas veces en las iglesias vestidas con santidad. Usted y que con el moño y la falda larga y muy santa, pero tienen este espíritu de seducción. ¿Para qué? Con el propósito de acabar, de destruir a los hombres. Ese espíritu de Jezabel que provoca que estos hombres que están llenos del Espíritu Santo, pero abrieron puertas a este espíritu. No, que Dios me dijo que tú eras el hombre de mi vida. ¿Cuántas veces yo no he escuchado? Mira, que es que Dios me mostró que tú eras mi siervo. ¿Ah? Yo escuché un meme los otros días que decía, mira, y es más, la pastora me lo dijo a mí antes de yo casarme, mira, si a Dios se lo dijo al pastor Cristian, que te lo diga a ti también. ¿Ah? Que si te dice, mira, que el Señor, una mujer, un hombre, que diga, no, que si el Señor me dijo que tú eras mi siervo, pues que me lo diga a mí también, que me lo confirme a mí también. ¿Por qué? Porque este espíritu se infiltra en las iglesias con más frecuencia de lo que usted se pudiera imaginar. Eso es. Así que cuidado con eso. El fin de la seducción, que es la manera en la que, ¿verdad?
también se filtra la fornicación. El fin de la seducción es la fornicación de la santidad. El enemigo odia la fidelidad del pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que el diablo propone, el hombre dispone. El diablo seduce, pero no obliga. Eso fue el diablo. No, fuiste tú que no pudiste ser fuerte. Eso fue el diablo. No, eso fuiste tú que no tuviste dominio propio y caíste en la fornicación. Mira, cuando estamos realmente llenos del Espíritu Santo y está la fornicación, mira, tocando a tu puerta, el Espíritu Santo te redarguye. Ve, mira, no hables de eso. Mira, no vean eso. Mira, no hagan eso. Pero ¿qué pasa? Que los deseos de la carne te siguen empujando y provocando cuando no hay dominio propio. Y ahí no fue que el diablo, pastor dice, no fue el diablo, él solamente soltó el burro. Y el burro hizo por ahí para abajo. ¿Ah? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Importante, él solamente te pone la cascarita, él solamente te seduce y el hombre dispone. Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio, tanto fornica como adultera. Ahora, una persona que es soltera, que tiene relaciones con otra, fornica, pero no adultera. Ahora, estamos pecando de los dos ámbitos, hay pecado. Así que sería bueno el poder dejar claro que todo pecado comienza con una seducción. Mire, yo no puedo tomar Coca-Cola, pero usted ve un anuncio de Coca-Cola, un vasito con hielito bien frío, y usted no se lo ve. Eso es una seducción. Asimismo pasa con los espíritus sexuales. Vienen a través de una seducción de ponértelo bonito para que las personas caigan en él y después no sepan por qué cayeron. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Es importante hablar acerca de este tema. Es importante que lo podamos discutir en las iglesias con los jóvenes, jóvenes adultos solteros y hasta personas adultas. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría. Otro de los pecados, otro de estos espíritus es la perversión. Y es una inclinación antinatural en los instintos. Es una situación en la vida que te inclina antinaturalmente contra lo moral, corromper costumbres morales, culturales, una rebeldía a lo natural y a lo ya establecido. Es irte en contra de lo que se supone y para lo que se supone, por decirlo en arroz y habichuela, ¿verdad? Es ir en contra de la naturaleza y del uso. Vamos a ponerlo así. En la palabra, wow, ayúdame con eso, página 81, capítulo 1, versículo 6. Ese es y a los ángeles que no se, que no se conversaron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué palabra es? ¿Qué lectura es? No logro identificar esas iniciales. Judá. Ok, gracias, pastora. Judá, capítulo 1, versículo 6, lo que acabo de leer ahora. La perversión comenzó en el cielo, se rebelaron contra Dios, no conservaron, ¿verdad? Su condición, se mezclaron con las hijas de los hombres y la mezcla, ¿verdad? Como vemos en Génesis,
De ahí es que podemos ver que todo este tipo de cosas sucedieron. Todo hombre se comporta de acuerdo a la estatura. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son la envidia, cuáles son las cuales son inmoralidad, impurezas sexuales. Así que tenemos que tener en cuenta que la perversión son cosas que tenemos que profundizar un poco más para no hacerlas, para que el desconocimiento no haga que se abran esas puertas, ¿verdad? De espíritus inmundos a nuestra vida. Ese vamos a dejarlo hasta ahí. Pero la masturbación, vamos a lo que es el tema de la masturbación. Otro de los espíritus también sexuales que ejercen una gran contaminación es el de la masturbación. Y a veces pensamos que eso es algo normal, que eso es algo que tiene que ocurrir en la vida de las personas, que es preferible una cosa que otra, pero no. Nosotros a veces no creemos, pero esto sí afecta. Y no solamente afecta a los hombres, también afecta a las mujeres. No es algo, ¿verdad? Eh, con el que se pueda hablar con mucho, ¿verdad? Frecuencia. Obviamos el tema muchas veces, pero es importante, ¿verdad? Saber que es algo que afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Y esto, ¿verdad? Es un espíritu que comienza también a temprana edad. Me dice también el libro que hay hasta niños muy pequeños, ¿verdad? Que comienzan a experimentar este tipo de conducta, de tocarse, de manipularse, ¿verdad? Sus partes privadas. En el caso de los hombres, muchos han sido engañados por amigos en la escuela, por familiares, a fin de hacerle entender que esto es cosa de hombres, que esto es cosa normal, que eso los hace hombres, ¿verdad? Que eso es una manera en la que ellos se descubren, que eso es una manera en la que ellos experimentan y conocen sus cuerpos. Pero tenemos que entender de que no, que eso no es así. Incluso les promueven para que vean pornografía y tengan estas prácticas. Eh, pero también la masturbación, como les dije anteriormente, no solamente es para los hombres, sino que también para las mujeres. ¿Para qué? Para provocar una satisfacción que no consiguen en el acto sexual. ¿Ok? Así que una mujer que está, ¿verdad?, a consecuencia de una insatisfacción sexual, va a buscar placer de otra manera. Ahora, esto va a traer una consecuencia. El que la mujer utiliza este método para llegar a su satisfacción, lamentablemente va a tener el problema de que nunca va a tener una satisfacción de la manera normal en la que Dios creó. ¿Ves? O sea, una mujer, un hombre que acostumbra a su cuerpo a través de la masturbación a poder saciar su deseo, su satisfacción, cuando le toque tenerla de la manera natural y correcta, pues no va a poder, ¿verdad?, cumplir con esto. Muchos son los secretos, ¿verdad? Pero realmente esto trae problemas también, como mencionamos ahorita, en el matrimonio. Esto trae muchos problemas en el matrimonio y en las relaciones sexuales. Eh, una de las historias, ¿verdad?, que conocemos en la Biblia es la historia de Onán. Sabemos, ¿verdad?, que Onán era este hijo, ¿verdad?, de Judá, si no me equivoco, y su primer hijo murió, que estaba casado, y lo voy a, ¿verdad?, a contar así por encimita, parafraseándolo. Se casa con su segundo hijo, esa era la tradición, pero su segundo hijo, que se llamaba Onán, él, debes de tener relaciones ¿verdad?, con la que era su esposa, la primera esposa de su hermano. Él lo hacía en tierra. ¿Dónde dice esto? Génesis capítulo 38, versículo 9. Y haciendo Onán que la descendencia no había de ser suya,
sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, o sea, la eyaculación iba fuera, por no dar descendencia a su hermano y desagradó en los ojos del Señor lo que hacía y a él también le quitó la vida. O sea, que la práctica de la masturbación y el fluir, ¿verdad? Que el flujo salga y no cumpla con el propósito del cual fue creado, también es deshonra, también crea una contaminación, ¿verdad? En la vida de las personas. No podemos reír ni celebrar con lo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque muchos tratan de naturalizar, como les mencioné, ¿verdad? Escondiendo tras frases de que esta acción es normal, que esta acción es para los niños algo de curiosidad. Y muchas veces les reímos la gracia. Mira el nene lo que hace, mira, se está tocando, mira la nena lo que se, mira qué fresquita. Y le reímos la gracia. Algo que no deberíamos de reírnos la gracia, sino que disciplinarlos, corregirlos de que eso no se hace. Pero muchas veces dicen, olvídate, que para que sea homosexual, mejor déjalo que haga esas cositas. No, no podemos tapar un error con otro error. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Alguien que practica la masturbación tiene en sus manos, escuche bien y esto es bien importante, alguien que practica la masturbación tiene en sus manos contaminación y al tocar a alguien más, transfiere estas contaminaciones y así como una red de mano en mano. Y lo curioso es que en algún momento del día sus manos terminan ¿dónde? En tus partes privadas, en tus genitales. ¿Y qué es lo que ocurre? Una transferencia espiritual. Amén. A nivel sexual. Se recibe, va directamente a los miembros. Los efectos secundarios de la masturbación son claros. El 90%, escuche bien, el 90% de los hombres con eyaculación precoz es a causa de esto. Es porque tienen una frecuente práctica de lo que es la masturbación. Y esto a edades tempranas. Y afecta, ¿verdad? Lo que es su relación matrimonial. Es difícil, ¿verdad? Que los hombres y mujeres que practiquen, ¿verdad? O sean esclavos de este espíritu de la masturbación cuando lleguen al matrimonio, puedan sentirse, como les dije anteriormente, totalmente satisfechos y muchas veces van a sentirse vacíos y van a tratar de experimentar esto o volver a traer esto a sus vidas, aún estando dentro de un matrimonio. Terminamos este tema de la masturbación con que muchos hombres y mujeres, como les mencioné anteriormente, ven esto como una manera o un método de autosatisfacción, algo secundario, pero necesario, y no lo ven como que es algo malo, pero volvemos, es por falta del conocimiento. Próximo tema, pornografía. Hmm. La pornografía es un ejemplo claro de lo sensible que es una persona y de cómo por lo que ve puede llegar a sentir en estos casos placer. Conozco de casos de matrimonios que si no es viendo una película pornográfica, no pueden llegar a a un momento placentero. Tienen que ver películas para que se les pueda activar esto. Cosas que no es lo normal, no es lo natural. No se supone que usted tenga la necesidad de poner algún tipo de película, algún tipo de pornografía para que eso impulse a tener placer. Así que la pornografía es un claro ejemplo, ¿verdad? Y es antiguo, de muchos años,
siempre, ¿verdad? Se ha practicado, pero ha ido evolucionando. Ahora usted no tiene que ir a un sitio de estos a alquilar una película. Esto te los envían, te lo ven por Facebook, aquí y allá. Está más accesible de lo que se supone que esté. Esto es algo, un material audiovisual que está expuesto al alcance de cualquiera, hasta de los niños. Y tenemos que tener eso muy presente. ¿Ok? En Lucas capítulo 11, versículo 34, me dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Películas, eh, revistas, diferentes cosas, ¿verdad? Que pudieran estar contaminando nuestro ser. El objetivo de la pornografía, de este espíritu de pornografía, es programar nuestra mente, es crear pensamientos, es crear unas vivencias de fantasía y es también crear un ambiente que tú lo lleves a tu casa, a tu cama, con tu pareja, totalmente erróneo, contaminando el lecho matrimonial. Quiero tocar rápidamente esos dos últimos temas, que es acerca del lesbianismo y de la homosexualidad. Quiero que sepa, ¿verdad?, que hay muchas mujeres que luchan contra este espíritu del lesbianismo, que es algo que aunque estén casadas, tengan hijos, hayan tenido 800 matrimonios, hay un espíritu de lesbianismo que ha venido quizás también de generación en generación, de algunas prácticas que han tenido en la niñez, de alguna situación, alguna experiencia, algo que ha sucedido en el proceso de su vida, que han sido marcadas, y aunque le gusta, le apasiona, están con hombres, pero tienden a tener se le llama la atención, ¿verdad? También las mujeres la miran o hasta las desean de una manera totalmente incorrecta. Y es mucho más frecuente de lo que pudiéramos nosotros imaginar. Igualmente pudieran, ¿verdad? También usted puede verlas totalmente femeninas, totalmente niñas, pero sienten, ¿verdad? Esa atracción por las mujeres, y es algo que también se pueden eh, colar también en las iglesias. Este espíritu actúa de una manera inesperada, también a través de la seducción, con gestos que no pueden ser claramente identificados, ¿verdad? Con miradas, con palabras, con gestos, a veces amigas que se cuentan las cosas y entran en ese ambiente, se puede dar también este tipo de práctica. Así que mucho cuidado con esto. Y en lo que es el homosexualismo, es un espíritu del que se prefiere, ¿verdad? Muchas veces no hablar, no tocar. Ya usted ve en estos días cómo se ha vuelto algo tan tolerable, tan normal. Yo hablaba hace unos días con un cliente que es homosexual y yo me atreví a tocar este tema con él y yo le dije, mira, yo sé que tú eres homosexual, yo te respeto, yo no me meto en tus cosas, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero, mano, esto se ve cada día más normalizado. Antes la gente se escondía, antes la gente disimulaba, antes la gente no lo hacía así toda la luz pública, pero ya es algo con lo que ya casi te quieren imponer. ¿Cómo lo podemos ver en las películas, en las películas, en los muñequitos de niños? Podemos ver ya esta conducta como una normal y que tenemos que nosotros hacerlo parte de él. Como he escuchado a madres que dicen que van a dejar que sus hijos a su edad decidan qué quieren ser. No, eso a mí no me entra en mi cabeza. O sea, si una niña nació niña, es niña. Si un niño nació niño, es niño. No tenemos como que la libertad de decir, bueno, pues déjame ver qué yo voy a hacer. Pues nací niña y voy a ser niño. No,
Esto es un espíritu que ataca, está, ¿verdad? Ya muy fuerte en la vida, ¿verdad? En el mundo, básicamente. He visto casos en los que las preferencias, ¿verdad?, de los padres influyen en esta conducta, en la manifestación de este espíritu. ¿Y a qué me refiero? Conozco muy de cerca casos de, por ejemplo, padres que lo que querían era tener un hijo varón, pero tuvieron una niña. Y lo que hacen es que le encaminan a conductas de varones. Le compran carritos, le compran patinetas, le compran vestimenta de niños y los dirigen, los encaminan en eso. Y cuando ya ellos finalmente entienden que ese es su estilo de vida y pues los aceptan así como son, porque los aman, son nuestros hijos. Y no digo que no le demos afecto, ¿verdad? Si nuestro hijo o nuestra hija es así, pero tenemos que entender que no es el, el diseño original, sino que son espíritus que también toman posesión de ellos, que cualquier persona, ¿verdad? Toman posesión de ellas, haciéndole entender que su vida no es la que Dios le asignó, su sexualidad no es la que Dios le asignó. Termino con Romanos capítulo 1, versículo 27, porque creo que ya hasta me pasé del tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así que tenemos que entender que el homosexualismo no es algo que Dios acepte, sino que es algo que Dios, ¿verdad? Aborrece ciertamente, ¿verdad? Y que es el extremo de la lujuria. Así que, amadas hermanas, importante conocer todos estos temas eh, y tomar acción, orar, interceder y sobre todo, como les dije al principio, eso para mí, ¿verdad? Es muy importante recalcarlo, orarle al Señor. Si conocemos que hay un espíritu de estos que acabamos de mencionar, que han dado alguna señal en nuestra vida, pedirle al Señor que nos haga libre de ellos. Si no estamos seguras, decirle, Señor, si hay algo que está morando en mí, que esté dormido, que yo no lo conozca, hámelo saber y libérame de eso, porque no queremos que nada se convierta en un obstáculo en nuestra vida para adorarte, glorificarte, exaltarte y que tu Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Dios me les bendiga, mis amadas hermanas. Pastora Débora. Mm, Amén. Dios le bendiga, mis amadas. Déjenme unirme aquí. Gloria a Dios. Interesantísimo, ¿ven? Nos gozamos con este tema. Qué bueno que han estado ahí comentando. Se hablaron de algunos espíritus, menciona, ¿verdad? La autora del libro como espíritus, y es importante que entendamos que te va a encontrar que personas van a decir que no son espíritus, porque la palabra en Gálatas menciona, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, lujuria, como obras de la carne. Y sí, son obras de la carne, pero tienen una influencia, tienen una influencia. Entonces, la influencia es espiritual. Conocemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es el mundo espiritual. O sea, vienen influencias a nuestra vida para hacernos desagradables delante de la presencia de Dios, desaprobados delante de Dios, para estorbarnos en el caminar. Así que son influencias y esas influencias son a través de espíritus. Y esos espíritus van a manifestar obras en nosotros, van a hacer que accionemos. Va a ser una influencia, pero luego también va a ser una manifestación. Y quería aclararle eso porque sé que personas pueden estar pensando, no, la fornicación no es un espíritu, es una obra de la carne. No, la lujuria no es un espíritu, es una obra de la carne. Son espíritus, eh,
dirigidos a eso, son espíritus que ese es el objetivo de ellos, ese es el modo operandi de esos espíritus, funcionan bajo esa influencia, ya sea de todas las que la hermana mencionó y otras muchas más, no solamente del ámbito sexual, de otros temas. Entonces es importante conocer que viene una influencia espiritual a través de estos espíritus en contra de nuestra vida, quieren crear la influencia y que si los permitimos, como decía la hermana, abrimos la puerta, aprobamos, damos el acceso, damos el permiso, la jurisdicción o el derecho, entonces van a entrar y vamos a verlo manifestado. ¿Cómo lo vamos a ver manifestado? En las obras y nuestras acciones. Voy a comenzar a ver esto, voy a comenzar a hacer esto, voy a comenzar a hablar de esta manera, voy a comenzar a comerme aquello y voy a hacerlo manifiesto. Así que estuvo interesantísimo. Vamos a dar este tiempo para una corta discusión, tal vez 10 minutitos, porque el tiempo, ¿verdad? Tenemos otro Zoom a las 9, pero el próximo lunes, si el Señor así lo permite, yo voy a estar viajando, pero vamos a tener el Zoom con la ayuda del Señor. Tal vez la hermana Denise me tenga que volver a cubrir, quién sabe. Pero si yo estoy a tiempo en el lugar que tengo que estar, eh, lo, lo logro hacer, amén. Pero si no, hablo con la hermana Denise. Así que separe la fecha como queramos estar ahí para el próximo tema, amén.